Abrimos nuestra Biblia, capítulo 7 de Lucas. Lucas, capítulo 7. Muchas veces nosotros me contextualizo un poco con la vida de mis hijos, porque hay veces que nosotros nos comportamos como niños inmaduros, niños desobedientes, niños porque no entendemos el por qué. Sí, ¿y por qué les comento esto? Porque cuando somos niños, en este caso de mis hijos, de pronto ellos quieren algo, como por ejemplo, que es lo común casi de todos los días. Por lo menos Andresito es, yo creo que ahorita no es una lucha para llevarlo al colegio, sí, algo tan sencillo. Pero el año pasado, yo creo que ahorita es porque tiene la fiebre de que está comenzando, pero ya yo creo que después de un mes se pone más difícil la situación, que no se quiere levantar. Pero nosotros como padres tenemos que luchar constantemente, ¿sí? Para que él lo haga, para que él se levante, prepararlo, alistarlo, bañarlo. A veces no se va bañadito, lo confesamos. A veces lo bañamos por lo general lo bañamos el día anterior y ya nada más de poner la ropa y listo. Un perfumazo fino. Y muchas veces él no se quiere parar. Y no quiero ir para el colegio. Muchas veces él no quiere ir para la iglesia. ¿Sí? Pues quiere quedarse durmiendo. Entonces quiere ir para casa de los amigos, o para casa de los abuelos, o quiere ir para casa de Lecan, un gran amigo de acá, hijo de Marilene, o quiere ir para casa de Liam, o quiere ir se quiere ir para casa de todo el mundo, menos para donde tenemos que ir en ese momento. O sea, y si el domingo, el viernes, del lunes a viernes, él quiere ir para la iglesia en la mañana, pero el domingo justamente le da ganas de ir para el colegio. O sea, una cosa impresionante. Entonces, estamos en una constante lucha, ¿sí?, de llevar a nuestros hijos por lo correcto. Aunque ellos a veces no lo entienden, a veces ellos quieren hacer su voluntad, porque ellos creen que eso es ellos quieren cumplir lo que ellos quieren. Y le decía al principio que nosotros muchas veces somos así porque con Dios, quiero que Dios haga esto, que la voluntad de Dios se amolde a mi deseo y a mi voluntad. Y muchas veces nos quejamos, nos molestamos con Dios, con la vida o con que sea que usted se moleste, ¿sí? Pero no entendemos que es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Siempre hay algo mejor que Dios tiene para nosotros. En el caso de nuestros hijos, si yo no le llevo, en cierta forma a veces hay que obligarlo para que vaya al colegio. Si nosotros nos dejamos dominar por la voluntad de Él, ¿qué va a pasar? A la edad que Él está, pudiera vivir todo el día viendo televisión, todos los días yendo por una casa diferente, visitándolos a ustedes mismos, porque quiere ir para la casa de varias personas de acá, haciendo y deshaciendo. Pero a largo plazo no es lo que le va a hacer bien a él, ¿sí? Sin embargo, nosotros como padres lo vamos a llevar por el camino correcto, en este caso hablando del colegio, para que aprenda lo que aprende en el colegio y así sucesivamente. Y muchas veces nosotros, ustedes no, otra iglesia, yo sé que ustedes son unas personas maduras, pero nos comportamos como esos niños que nos aferramos a lo que yo quiero, ¿sí? Y no entendemos la metodología de Dios. A veces es porque fallece mi fe, a veces es porque simplemente me quedo esperando, ya Dios no puede hacer este milagro, me enfoco en alguna otra cosa. Pero Dios siempre tiene algo mejor para ti. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, dígale a la persona que está a su lado: Dios tiene algo mejor para ti.
en medio de esa lucha, de esa dificultad, Dios tiene algo mejor para ti. Y hoy quiero hablarles justamente de ese tema. No es lo que yo quiero. Diga conmigo, no es lo que yo quiero, sino lo mejor. Sino lo mejor. Y vamos al capítulo 7 de Lucas, una palabra que Dios me ha llevado a pensar bastante, a estudiarla, a indagar, y se las quiero compartir hoy. Nos vamos al versículo número 18. Y dice, ¿cuántos están allí? ¿Sí? Si usted no tiene Biblia, puede estar con una persona que a su lado, o decirle, préstame una Biblia o léala del teléfono. Pero es importante que estemos allí conectados con la palabra. Versículo 18 dice, los discípulos de Juan. ¿Los discípulos de quién? De Juan. Le dieron las malas de todas estas cosas. ¿Las qué? Las nuevas. Ajá, están pendientes. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Estamos hablando de Juan el Bautista. Versículo 19. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? El versículo 21 dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, o sea, vayan, haced saber a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído. Y se lo repitió diciendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Versículo 23 dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Cierra allí tus ojos por un momento, por unos segundos, y démosle gracias al Señor por esta palabra. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que puedas hablarnos por medio de esta reflexión, de esta enseñanza, y que todos podamos aprender de ti, de lo que hiciste y de lo que vas a hacer en nosotros, y de todo lo que tienes preparado para nosotros. Lo mejor, y no lo que yo quiero, sino lo mejor que viene de ti. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Este pasaje habla específicamente de Juan el Bautista y Jesús y los discípulos de Juan. Jesús en capítulos, versículos anteriores, Jesucristo había hecho ciertos milagros, milagros importantes, por lo cuales están plasmados en la Biblia. Uno de ellos fue que sanó a un siervo de un centurión. Posterior a eso, resucitó a un joven que llevaba en un ataúd. Se le conoce como al hijo de la viuda de Naín, si lo pueden leer en los versículos anteriores. Y todo esto, hablando de estos milagros, llegan a los oídos de Juan el Bautista. Si nos ponemos a indagar un poco quién fue Juan el Bautista, fue ese hombre al cual Dios fue preparando desde el vientre de su madre para preparar el camino al Mesías. En este momento, cuando estaba sucediendo eso, Juan el Bautista estaba preso, diga conmigo, preso en la cárcel, estaba privado de libertad.
Por los que no saben de pronto un poco de esta historia, él fue apresado a causa de confrontar al más alto cargo de ese momento en ese lugar, que fue Herodes, de un pecado que estaba cometiendo. Y a causa de eso fue encarcelado Juan el Bautista. Este hombre, un gran hombre de Dios, profeta, le manda a preguntar a Jesús. ¿Sí? Le manda a preguntar a Jesús si él era el que había de venir o tendrían que esperar a otro. Esa era la gran duda de Juan el Bautista. Ya él había escuchado de todo lo que había hecho Jesús, o de lo que estaba haciendo Jesús, pero aún quedaba esa duda en él. ¿Será este hombre Jesús el que estábamos esperando o no es? Sino que tendremos que esperar a otro hombre. Sí, que de pronto tenga las mismas características, pero anexando algo que él estaba esperando. No solo él, sino muchos judíos, o quizás todos, en su mayoría estaban esperando algo diferente. Jesús, 100% Dios, 100% hombre, ¿sí? Él llega a la tierra humilde, desnudo, sin nada que podamos decir, o en el momento que lo tildara a él como un libertador de Israel, sino más bien vino como este hombre humilde a sanar a los enfermos, ¿sí? A darle vista a los ciegos, pero aún más que eso, a traer salvación. Sin embargo, los judíos en ese momento estaban esperando algo diferente, y era lo que ellos querían. Para contextualizar un poco del por qué Juan el Bautista manda hacer esta pregunta, y es que ellos tenían aproximadamente 90 años bajo el yugo del reino de los romanos. 90 años aproximadamente para ese momento, que los romanos estaban azotándolos, estaban bajo el yugo de los romanos. Entonces, la pregunta de Juan el Bautista iba basada en lo que decían las profecías de Jesús, sobre Jesús, acerca de Jesús. Y se los leo rápidamente. ¿Qué decían las profecías acerca de Jesús? El capítulo 5 de Miqueas, versículo 2 dice: de ti saldrá hacia mí el que será gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Más vemos el libro de Zacarías 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre un asno. Allí estaba hablando de ese rey que iba a salvar a los judíos. El capítulo 9 de Isaías, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. A este era el que ellos estaban esperando. Estaban esperando más a un hombre que los liberara de la opresión. Sí, estaban esperando más a un hombre que los sacara del yugo de los romanos. Estaban esperando un Salvador, sí, al Mesías. Pero en ese momento yo trato un poco de ponerme en los pies de Juan el Bautista. Hermano, Juan estaba privado de libertad, estaba preso. No era que él no creía, él sí creía. Pero en ese momento, estando preso, ¿qué era lo que más él quería? Estar libre. Sí, que viniera ese hombre que en el cual él había creído y estaba creyendo por mucho tiempo, que sería el libertador político en este caso. Eso estaba esperando. No era nada más él,
los discípulos, como hace 2, 3 semanas yo les predicaba también referente a eso, pero estaban esperando a un hombre que viniera con una legión de ángeles a liberarlos. Y ya, listo, Israel, eres libre. Sin embargo, no fue así. Sucedió algo determinante que los llevó a ellos, en este caso a Juan el Bautista, aún más a afirmar esa pregunta hacia Jesús. Y les leo el capítulo del versículo 1 al 10, que es la historia completa del centurión, que son versículos antes de del primer párrafo que habíamos leído hace un momento. Dice lo siguiente, el versículo 1 de capítulo 7 de Lucas: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase su siervo. Como yo les explicaba más adelante, Jesús hizo el milagro con el siervo de este hombre, este centurión. Diga conmigo, centurión. Ahora, ¿qué es un centurión? Y pronto los que no saben, un centurión era un oficial profesional del ejército romano que ostentaba el mando táctico y administrativo. Aproximadamente 100 hombres estaban bajo el cargo de un centurión. Pero la característica más importante de este centurión, de un centurión, era que era un militar romano. ¿Sí? ¿Están captando? Era romano. ¿Y quiénes estaban bajo el yugo de los judíos? ¿Quiénes eran los que estaban bajo el poder de los romanos? Los judíos, ellos mismos. Entonces, de pronto la Biblia no lo habla así, pero justamente después de eso que había sucedido, Juan manda a preguntar eso. Porque Jesús básicamente, hermano, hizo el milagro a un hombre que pudiéramos decir era el enemigo. ¿Sí me explico? Era el enemigo y Jesús hizo el milagro. Jesús hizo el milagro. En este caso, obviamente entra intriga, hermano, a cualquier persona que estamos esperando que Dios haga un milagro en tu salud, que Dios haga un milagro en tu familia, que Dios haga un milagro en tu trabajo, que Dios haga un milagro, ¿sí?, en cualquier área de tu vida, y no sucede. ¿Qué es lo primero que comenzamos? Ya cuando pasa tiempo y no sucede, y no pasa este milagro que por tanto tiempo he esperado, he orado, he clamado al Señor, y no sucede. Ahí es donde es probada nuestra fe. Ahí es donde es probado eso en quién tenemos puesta nuestra fe. ¿En el milagro que estamos esperando o en el hacedor de milagros? ¿Sí? Jesús, sin embargo, pasando esto que Él le manda a preguntar a Jesús referente de lo que había sucedido, de lo que había de pasar, o si Él era el Mesías, si Él era el que estaban esperando, tenían que esperar a otro. De pronto ellos esperaban una respuesta rápida, como muchas veces nosotros queremos. Dios, Señor, sáname de esta enfermedad, y pum, que suceda rápido. Sí, gloria a Dios si ha sucedido, gloria a Dios porque Dios puede hacerlo, Él lo hace. Pero ¿y si no sucede? De pronto, Señor, transforma mi carácter, transforma mi familia, transforma a mi esposo, transforma a mi esposa. ¿Y si no sucede? Cuando tú quieres, sino cuando el Señor quiere. Y por estar desesperados, pudiéramos dejar de creer. ¿Sí? Y no es lo que el Señor quiere. No es una respuesta rápida. Sin embargo, Jesús le responde de la siguiente manera. Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro?
Sin embargo, Él en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo: vayan y cuenten todo lo que han visto, lo que han oído. Los ciegos se les da la vista, los leprosos son sanados, a los enfermos son sanados, los muertos resucitan. Cuéntenle eso. Esa no era quizás la respuesta que estaban esperando estos hombres. Quizás no era la respuesta, pero Jesús tenía algo mejor. Jesús siempre tiene algo mejor. Y básicamente, quizás ellos estaban esperando a ese libertador, pero Jesús quería darle algo mejor. ¿Y saben qué era? La salvación eterna. De pronto ellos estaban esperando a ese Mesías de ahorita, del momento, que hiciera y devastara al pueblo enemigo. Pero Jesús no le quería dar algo momentáneo, sino algo eterno. ¿Sí? Jesús quería darle algo mucho mayor, mucho más grande, sino algo eterno. Y ellos esperaban una respuesta sencilla, como un sí. Pero en cambio Jesús simplemente les respondió: aquí están estas obras, vayan y cuéntenle. Vayan y cuéntenle a Él. Y más adelante Él dice: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. La palabra griega original para hallar tropiezo es un verbo derivado de escándalo. Básicamente esta palabra griega significa o era el gatillo para accionar una trampa. ¿Sí? Era como, no sé si ustedes en algún momento han puesto una trampa para ratones. ¿Ustedes no han tenido ratoncitos en su casa? ¿No? Sí. En mi casa a veces uno tiene que familiarizarse, estar ahí, mira, pana mío, tal. Nosotros tenemos una perrita en casa que a veces se convierte en gato, porque de vez en cuando se pone a jugar con ellos. Pero no sigan mi ejemplo. Yo he puesto trampas, pero no me caen. No sé por qué, si es que ya esta generación de ratones como que ven televisión y ellos no caen fácilmente. Entonces, pero si han visto las trampas, en este caso de estos animales, que usted le pone de pronto un quesito o un cebo para que caigan, para que cuando toquen ese aparato enseguida se cierre. Eso es lo que se le llamaba escándalo, que era el gatillo, lo que accionaba esa trampa. Sí, y de ahí es donde viene esa palabra de hallar tropiezo. Porque esta palabra es cualquier cosa que se convierta en una ocasión de caer en pecado. Es cualquier cosa que ofende, que aleja a una persona de la fe o lo que impide creer en Él. Es un escándalo en el sentido que provoca una crisis de fe. Ahora, cuando Jesús dice: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado, o sea feliz, sea alegre, sea gozoso, que por la obra de Jesús, por lo que Él está haciendo, su fe no mengüe. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos es que se haga nuestra voluntad. ¿Sí? Muchas veces, o son más las veces que nosotros queremos que mi voluntad se haga y no nos damos cuenta que el Señor siempre tiene algo mejor. Bienaventurado aquel que, a pesar de que no ve ahorita, en este momento, que el milagro de Dios se materialice, pero que aún siga creyendo. Bienaventurado a pesar de que nosotros aún no vemos la respuesta en esa enfermedad, pero que mi fe no mengüe. Eso era lo que le estaba diciendo, y esta era la advertencia que le estaba diciendo a Juan y a sus discípulos. Bienaventurados ustedes, que a pesar de que no ven lo que ustedes quieren ver, sí, pero que igual sigan creyendo. Eso era el mensaje de Jesús. Amados, muchas veces se nos vende un evangelio que resuelve, un evangelio de calculadora, ¿sabe? Un Jesús que viene a
solventar todos tus problemas. Búscale y tranquilo que todo va a ser resuelto en tu vida. Búscale. Pare de sufrir, búscale y no vas a sufrir más nunca. Búscale y serás próspero. ¿Cuántos han escuchado eso? Búscale y Jesús te va a dar esa multiplicación financiera. Wow, gloria a Dios, vamos. Y da aquí $1,000 y se te van a multiplicar por 10,000 y tal. Y se enfocan, porque Jesús, Él puede hacerlo, pero el enfoque no es Jesús. El enfoque es el milagro que Él puede hacer. Y más allá del milagro, es lo que yo quiero que Él haga. ¿Sí? Es lo que yo quiero que Él haga en mi vida. Repito, no es que Él no pueda hacerlo, porque Él puede hacer eso y mucho más. Pero hermano, que nuestra fe no esté basada en el milagro que quiero ver, sino en lo que ya Él hizo por nosotros. ¿Usted quiere ver los milagros que ha hecho Jesús? Lea la Biblia, ahí está, lo que acabamos de leer. Versículos antes de este pasaje que leíamos, hermano, Jesús se encontró y sus discípulos se encontraron por una caravana fúnebre. Y Él preguntó de quién era ese niño, este joven que estaba allí. Era de una viuda, hijo de una viuda, el único hijo que tenía. Y el Señor solamente tocó el féretro, solamente tocó ese ataúd. Y enseguida, dice la palabra que se incorporó, o sea que se levantó. Fue instantáneo. Jesús puede hacer el milagro. Él puede hacerlo, pero hermano, y esto con mucho celo se los digo, no busquemos a Jesús por lo que Él puede hacer en tu vida, sino por lo que ya hizo. Amén. ¿Usted quiere saber lo que Él hizo? Ahí está en la Biblia. Entregó toda su vida por usted y por mí, para que ese milagro que hoy pudiéramos tener, vayamos aún más y recibamos la salvación. Esa salvación para estar en la vida eterna, para estar eternamente con Él. Entonces, se nos vende un evangelio que resuelve todo. Se nos vende este evangelio, hay muchas iglesias que lamentablemente predican este famoso evangelio de la prosperidad, que es simplemente Jesús te va a dar mucho, Jesús va a darte muchas finanzas, Jesús si tú le ofrendas X cantidad, Él te va a multiplicar eso por 10. Jesús puede transformar tu finanza, y no digo que no pueda hacerlo, claro que puede hacerlo, pero ese no es el enfoque, hermano. El enfoque de la iglesia no es buscarle por lo que Él puede darle, sino por lo que ya Él dio por todos nosotros. ¿Qué tal si le damos, si usted lo cree, dele un aplauso al Señor? Amén. Confiar en Él, aun cuando no entendamos el método. Quizás nosotros estamos centrados en cómo Jesús hace milagros. ¿Sí? Bueno, tengo fe, creo en Él y así tiene que ser. Tengo fe, creo en Él. Pero, y tengo por varias semanas la pastora Meli que decía, ¿y si eso no sucede? Si el milagro que tú estás esperando hoy, porque de pronto hoy tú vienes acá a la iglesia buscando la respuesta, como decíamos al principio. Señor, quiero que me sanes de esta enfermedad. Sí lo puede hacer. Señor, tengo un problema con mi carro o tengo problemas financieros. Necesito que de pronto me aumenten el sueldo. Necesito, Señor, por favor, que hoy el jefe amanezca de buenas y me diga, ahora vas a ganar tanto. Sí, necesito que venga. A veces mi esposa y yo fantaseamos con eso. Ay, si vamos caminando por ahí y nos encontramos una paquita de dinero de $3,000. Ay, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, amén. Si la conseguimos aquí, perro, cónchale, si no se la devolvemos, ya usted sabe. Todo espíritu de querer quedarse con las cosas. No, mentira. Pero a veces fantaseamos con cosas así, ¿sí? De que Dios haga un milagro que transforme nuestras finanzas, de que Dios haga un milagro. Señor, tráeme a esa persona
correcta, que venga a mí. Y más bien que no sea yo que le llegue a ella, sino que ella me llegue a mí. Me diga, tú sí eres lindo o tú sí eres lindo. Quiero que el Señor me haga el milagro de, bueno, ya este año me voy a casar. O en un mes, 2 meses, no sé. Y Dios puede hacerlo. Pero, ¿y si no sucede? ¿Vas a seguir creyendo o no vas a seguir creyendo? ¿Sí o no? Juan el Bautista, eso era lo que creían ellos en ese momento. Lo que ellos esperaban era algo. Pero lo que el Señor tenía, diga conmigo, era algo mejor. Era algo mejor. Y yo estoy seguro, hermano, de que Dios tiene algo mejor para ti. ¿Sí? Tú estás esperando algo y de pronto Dios lo hace, pero estoy seguro que Dios tiene algo mejor para ti. ¿Sí? Yo estoy seguro plenamente de que el poder de Dios se va a manifestar completamente en usted y en nosotros. Amén. Como iglesia anhelamos que todos podamos proceder a ese arrepentimiento pleno en Jesús para salvación, porque ese es el mayor propósito de Jesús en nuestra vida, la salvación de nosotros. Y si tú quizás hoy vienes por primera vez y no entiendes qué es eso, no entiendes, yo pensé que, cónchale, no, mejor me voy para otra iglesia porque en la otra iglesia sí me hablan de, bueno, pero el Jesús que acá presentamos es el Jesús Salvador. Y miren, es lo que habla la Biblia. De allí no hay más nada, de lo que habla la Biblia. Ese Jesús que más que lo que Él puede hacer es lo que ya Él hizo. Y es dar su vida por nosotros. Amén. Vamos a orar. Sí, vamos a orar por esto. Porque yo sé que hay muchas personas que han estado esperando milagros. Y sí, vamos a orar para que Dios haga milagros. Pero puestos los ojos en Jesús. Sí, puesto nuestra mirada en Jesús, que es el único autor, sí, de esta fe por la cual nuestro corazón puede arder. Y tiene que ser así. Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y no los milagros, sino el hacedor de milagros.